El tema que vamos a ver a continuación es la mediana. La mediana es una medida de tendencia central y es el valor que se encuentra en el centro de un conjunto de datos ordenados de menor a mayor valor. Es decir, es un dato o valor que divide al conjunto de datos en dos partes iguales. Pero tenemos dos casos. Uno es cuando la cantidad de datos es impar. Repito, el primer caso es cuando la cantidad de datos es impar y el segundo cuando la cantidad de datos es par. Y varía un poco la forma en que vamos a determinar cuál es la mediana. Vamos a empezar con el caso 1. El caso 1 es cuando tenemos una cantidad de datos impar. El primer paso es contar cuántos datos tenemos. En este caso tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tenemos 7 datos, por lo tanto nuestra lista es impar. Y el siguiente paso ahora, ya que sabemos que es una lista impar, es ordenar los datos de menor a mayor valor. ¿Por qué? Porque no podemos calcular el valor de la mediana si los datos no están ordenados siempre de menor a mayor valor, no importa qué caso sea, si sea una cantidad de datos impar o par. En ambos casos tenemos que ordenar los datos, repito, siempre de menor a mayor valor. Entonces, ya que contamos cuántos datos tenemos, que son 7, ahora vamos a ordenar los datos de menor a mayor valor. Para hacer esto más sencillo, vamos a organizar o vamos a escribir todos los datos en una sola fila. Entonces aquí el primer número sería el 2. Después seguiría el 3. Después el 4. Después el 5. Después el 7. Después el 8. Y después el 9. Ya que ordené los datos de menor a mayor valor, hay que volver a contar para ver si seguimos teniendo la misma cantidad de datos. Entonces sería 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. ¿Para qué hacemos esto? Para verificar que no hayamos anotado datos de menos o anotamos datos de más. Entonces ya verificamos que tenemos la misma cantidad de datos después de haberlos ordenado. Ahora, como esta es una lista o una cantidad de datos impar, la mediana va a ser el número que va a dividir a este conjunto de datos en dos partes iguales. Y en este caso, el número sería el 5. ¿Por qué? Porque al tomar el 5 como la mediana, el conjunto de datos se divide en dos partes. Hacia la izquierda y hacia la derecha de la mediana, que es el 5, vamos a tener 3 datos. Entonces, ¿cuál va a ser la mediana en una cantidad de datos impar? Va a ser el dato o el valor que divida al conjunto de datos en dos partes iguales, ya sea a la izquierda y a la derecha. Y en este caso observen que a la izquierda hay 3 números y hacia la derecha también. Por lo tanto, para este conjunto de datos, la mediana es igual a 5. Ahora vamos a pasar al caso 2. Ahora en el caso 2 tenemos una cantidad de datos par. Vamos a verificar esto contando los datos, contando el número de datos que hay en este conjunto de datos. Entonces vamos a contarlos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Entonces, aquí tenemos una cantidad de datos par, porque tenemos 8. Ya que sabemos cuántos datos hay, ahora vamos a ordenarlos, repito, de menor a mayor valor. Si no, no podemos calcular la mediana. Entonces aquí el primer número que vamos a anotar, ya ordenándolo, sería el 3. Después sería el 6. Después el 9. Después anotaríamos el 12. Después el 14. Después el 16. Luego el 20. Y por último el 22.
Repito, estamos ordenando los datos de menor a mayor valor. Ya que los ordenamos, vamos a contar nuevamente los datos para ver si seguimos teniendo la misma cantidad de datos. Entonces tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Entonces, como seguimos teniendo la misma cantidad de datos, hicimos el ordenamiento de forma correcta. Ahora, como esta es una lista con una lista de datos par, repito, tenemos una lista de datos par, aquí vamos a seleccionar dos números que dividan al conjunto de datos en dos partes iguales. Y en este caso yo voy a seleccionar el número 12 y el número 14. Repito, solamente cuando tengamos una cantidad de datos par, vamos a seleccionar dos datos para la mediana, ya que al seleccionar esos dos datos vamos a dividir la lista o el conjunto de datos en dos partes iguales. Observen que a la izquierda y a la derecha de los números que seleccionamos para la mediana hay la misma cantidad de datos. Y esto es más fácil, repito, si ordenamos todos los datos en una sola fila. Ya que seleccionamos los datos que van a formar la mediana, que son dos, que es el 12 y el 14, para obtener el valor vamos a sumar estos dos valores que dividen a la lista en dos partes iguales y los vamos a dividir entre 2. Entonces primero vamos a sumar 12 y 14. Los sumamos, serían 4 y 2 son 6 y 1 y 1 serían 2. Entonces la suma es 26. Y luego el 26 lo vamos a dividir entre 2. Y en este caso, si nosotros dividimos 26 entre 2, repito, vamos a dividir 26 entre 2, nos da como resultado 13. Por lo tanto, la mediana, en este caso, o para este conjunto de datos, es 13.